Hola, hola amigos y amigas, semana tremenda la que hemos vivido en Champions, con un Chelsea estelar pasándole por encima al Barcelona, con un Real Madrid, con un Kylian Mbappé soberbio, con un póker pero pidiendo la hora en Grecia, un auténtico partidazo entre dos titanes de Europa, Arsenal-Bayern Múnich. Ya veis la compañía que tenemos hoy, ya veis a Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, a Rodrigo Fáez y ya sabéis que esto es... Venga, vamos a arrancar porque tenemos muchísimas cosas que comentar. Vamos a empezar por lo último, que es el partido del Real Madrid ayer. Esto lo estamos grabando hoy jueves, por cierto, día de Acción de Gracias, día de Thanksgiving aquí en Estados Unidos. Felicidades a todos los que lo vais a celebrar si nos estáis viendo desde el territorio americano. Rodrigo y un servidor estamos ahí a punto de saborear el pavo. Pero vamos a empezar con lo último, que es esa victoria sobre el Olympiacos del Real Madrid, con el póker de Kylian Mbappé, con una actuación tétrica en defensa, con un Vinicius superlativo. Hay muchísimas cosas que comentar, tanto por lo bueno como por lo malo. Así que, amigos, no sé por dónde queréis empezar. Te voy a ceder la palabra a ti, Rodri. ¿Con qué te quedas del partido del Madrid? Una primera pincelada y luego ya nos vamos metiendo en más detalles. ¿Qué tal, Alex? El saludo para ti, para Alexis y para toda la gente que nos está viendo. Yo seguramente me quede con lo bueno, porque creo que hay que ser constructivo con este Real Madrid, que apenas tuvo pretemporada, que apenas empezó la campaña, ya se vio envuelto en varios incendios con estos últimos 3 tropiezos después de Liverpool, Elche, Rayo Vallecano, etc. Yo creo que el Madrid lo que necesitaba era una victoria. Me quedo con esos 3 puntos que creo que van a ser buenos para Xabi Alonso. Me quedo con la postura de Xabi Alonso, la postura pública, que está aguantando carros y carretas, como diría José María García, que tanto nos gusta. Y también me quedo con los 4 goles de Kylian Mbappé, porque ya sé que para mí el MVP seguramente podría haber sido Vinicius por lo bien que lo hizo, pero yo creo que marcar 4 goles en Champions League, me da igual que sea contra el United, el City o contra el Olympiacos, que es que tiene un mérito tremendo, ¿no? Alexis, ¿con qué te quedas tú, amigo? El récord de Kylian Mbappé es el segundo hat-trick más rápido en la historia de la Champions. Estaba leyendo ayer por la noche el diario El País en España y citaban tu marca. Decían, según Mr. Chip. Digo, mira, mañana voy a hablar con él, a ver qué opina. ¿Qué tal, Alex? Rodrigo, ¿cómo estáis? Bueno, hace bien la gente del País en citar. Esa es una gran práctica periodística a la que todo el mundo debería unirse, a la que todos deberíamos unirnos. Sí, señor. Yo lo hago, desde luego. Cuando veo alguna cosa que me gusta de algún sitio, yo siempre cito la fuente. También es verdad que leo tantas cosas y veo tantas cosas que a veces no sé de dónde las he leído, dónde las he visto, y entonces si no cito es por eso, porque no me acuerdo dónde lo he mirado. Pero, hombre, más allá de lo estadístico, que evidentemente lo más reseñable es ese póker de Mbappé, yo hubo un momento del partido en el que pensé que iba a meter 6 goles, porque sí, estaba on fire, como se suele decir, y además estaba formando una sociedad no solo con Vinicius, sino con cualquiera, porque si os fijáis, el primer y el tercer gol es que son idénticos. Es un balón que le llega a Vinicius y dice, a ver quién hay por ahí arriba. Ah, mira, está allí Kylian, toma. Y Camavinga lo mismo. Dijo, ostras, mira, está allí Kylian. Pumba, le pones el balón 2 metros por delante y ya que él se apañe. Y hay días que evidentemente pues no está tan acertado, pero ayer prácticamente remate a puerta que hacía iba para adentro, con lo cual sí que era un partido en el que yo pensaba que iba pues eso, a meter 5 o 6 goles. 5 goles en la historia del Real Madrid no lo ha hecho nadie en un partido de Copa Europa. Tenía ahí ese reto bonito. Creo que Xavi hizo bien en mantener. Hubo un momento que parecía que le iba a cambiar porque pareció ahí que tenía una molestia, una dolencia, pero le mantuvo hasta el final buscando ese registro, buscando la gloria y saliéndose un poquito de esa dinámica de otros entrenadores, ¿no? Que de repente... Guardiola, dilo. Por ejemplo, llega un jugador 4 o 5... No solo lo hace Guardiola, lo hacen más, ¿eh? Lleva 4 o 5 goles y dice, venga, ya está, no vaya a ser que se te suba el ego más de la cuenta. Pero le mantuvieron ahí para que consiguiera ese registro y al final pues no pudo ser, y de hecho el Madrid terminó pidiendo la hora. Pero me quedo con el gran partido de Vinicius, que evidentemente, bueno, pues si alguien dudaba, ¿no?, de esa relación que puede ser más o menos tensa entre el jugador y el entrenador, desde luego en el terreno de juego yo creo que por lo menos ayer quedó bastante claro que Vinicius hace todo lo que puede.
Otra cosa es que haya días que estén más afortunados o menos afortunados, pero haciendo un partidazo como ayer era un día para cortar el cuello a Xavi, ¿eh? O sea, si había un día para hacerle esa cama que dicen mucho que le están haciendo, era ayer. Un partido que vas ganando 1-3 y que vas ganando 2-4, te dejas ir un poquito, te empata el Olympiacos y ya tienes el cirio montado, pero gordo, ¿no? Y sin embargo, pues no. Se vio una gran versión de Vinicius, se vio una gran versión de Mbappé, en general de todo el flanco atacante del Real Madrid, y si alguien ayer le intentó hacer la cama no a Xavi, sino a los de arriba, fueron los de atrás. Ayer era como los de atrás intentando cargarse el trabajo que han hecho los de arriba, porque fue todo el rato así. Fue una mala defensa, también es cierto que tenía muchísimas bajas, que estaba muy parcheada, pero lo que quedó claro con el partido de ayer es que Asencio y Álvaro Carreras no mezclan como pareja de centrales, ya independientemente de dónde venga el peligro, porque en los centros laterales fue un auténtico coladero el Real Madrid, siempre el rematador se colaba entre los dos centrales y estaba libre de marca, el 3-4 es el mejor ejemplo, pero es que si os fijáis también en la jugada del primer gol, que es un golazo con combinaciones rápidas, pero el pivoteo del delantero lo hace justo en medio de los dos centrales también, y ninguno de los dos, ni Carreras ni Asencio, intenta anticipar. Los dos hacen lo de poner las manitas y esperar así un poquito. No, Asencio hizo algo más. Asencio hizo la de girarse. No vaya para que no le dé, que es todavía peor. No vaya a ser que me dé, y el balón pasó al lado de Asencio. O sea, lejos de encimarle o lejos de, por lo menos, ponerse ahí como un bloque delante, lo que hizo fue casi apartarse. No, es una actuación muy deficiente de la línea defensiva. Y por eso quería preguntar también por las decisiones de Xavi, ¿no? Porque en un momento en el que como tú muy bien decías, Alexis, ya sabes que a Xavi le podían estar moviendo la silla, que era un partido en el que si perdías o sacabas un mal resultado, pues te ibas a quedar muy tocado. Yo tengo la sensación, Rodri, de que Xavi Alonso ha hecho algo parecido a lo que hizo Luis Enrique en el Barça tras Anoeta, cuando tuvo aquel enfrentamiento con Neymar, con Messi, con Luis Suárez y tal, y entendió que si quería sobrevivir en el Barça se tenía que adaptar también a ellos. Ayer, las decisiones que hace desde la alineación, mete también a Fede Valverde de centrocampista para volvérselo a ganar, se ancelotiza porque utiliza eso, a cuatro centrocampistas y solo 2 delanteros, da un pasito hacia atrás para aprovechar al máximo esos espacios a pradera abierta de Vinicius, que estuvo superlativo, y de Kylian Mbappé. O sea, no sé cómo interpretas eso. Pero dejó fuera a Bellingham, ¿eh? Cuidado. Ah, por eso. Pero no sé cómo interpretáis esas decisiones. Bellingham sí que es cierto que tenía unos problemas físicos que le vinieron muy bien a Xavi Alonso para hacer esa alineación, pero no sé si compartes este punto de vista, Rodri, de la ancelotización de Xavi Alonso y esa comparación con lo de Luis Enrique en 2015. Sí, que por cierto, hablando de entrenadores, me vino un capítulo a la cabeza que luego dejadme que os cuente de historia del fútbol y más en concreto en España, por aquello que decía Mr. Chip de lo que hacía Guardiola con los que marcaban X goles y los sustituía. Luego dejadme que os lo refresque, porque anoche tuve una conversación con un amigo y creo que es interesante. Sí. Pero bueno, volviendo a esto, sí, a mí me resulta que tiene cierto paralelismo. También es cierto que yo veo a Xabi Alonso muy firme, diplomático. Él mismo admitía después del partido, en la rueda de prensa postpartido, que había hablado, que habían dialogado, que habían sido horas muy constructivas. A mí me gusta ese Xabi Alonso comunicativo, diplomático, y que, ¿por qué no?, en algún momento puede ceder, pero me da la sensación de que Xabi Alonso tiene muy claro que lo que él quiere transmitir es un mensaje que tienen que interiorizar los jugadores, porque los jugadores, por mucho que Valverde no quiera jugar de lateral derecho, por mucho que Bellingham quiera jugar más, que Vinicius quiera ser insustituible y no ver tanto banquillo, que Rodrigo, que Mastantuono, o sea, me da igual. O sea, el problema que tiene el Real Madrid con los jugadores es importante. Importante sobre todo en el sentido de que se pueden quejar muchísimo de Xabi Alonso, pero de momento va líder en la tabla, en primera división, está dentro del top 8 de la Champions League, y sí, sensaciones no está dando porque no está jugando bien el Real Madrid, pero a nivel de resultados creo que se construye mucho mejor desde la victoria, y estos son los mismos jugadores que la temporada pasada dieron pena. O sea, yo muchas veces, cuando el otro día veo las filtraciones por parte del entorno de Vinicius, de que no, Vinicius no va a renovar, como comentó Mario Cortegana, ¿no?, en The Athletic, siempre y cuando Xabi Alonso siga como entrenador, como intentando presionar, digo, pero vamos a ver, ¿quién es Vinicius? ¿Quién es Valverde? ¿Quién es Bellingham? ¿Quién es cualquier jugador? Me da igual, porque no quiero individualizar, para poner en un compromiso a un recién llegado como es Xabi Alonso y a un tipo que viene a regenerar el Real Madrid, a intentar hacer una transición muy complicada, porque el Real Madrid viene
de los Toni Kroos, Sergio Ramos, Karim Benzema, Modric, Casemiro, a una nueva etapa que es muy complicada, que de repente los Carreras, Huijsen, Mastantuono y compañía, pues de repente lleguen y se hagan con el Real Madrid y con la calidad que tenían más los anteriores equipos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ceder Xabi Alonso, porque creo que en alguna ocasión tendrá que ceder como entrenador que es, pero al final los jugadores están como para hablar y callarse sobre todo y entrenar más e intentar arropar y mejorar todo lo que están haciendo y ayudar sobre todo a Xabi Alonso, que al final es el jefe, ¿no? Pero el problema aquí es que, Alexis, hay muchos jugadores que no quieren cambiar esa dinámica en la que vivían tan cómodos con Carlo Ancelotti. Yo por eso interpreto la alineación de ayer y sobre todo la postura de ayer, de un poquito más atrás, era muy partido de Ancelotti, tanto en el planteamiento como en la ejecución. ¿Cómo lo interpretas tú? Yo, a ver, dos cosas respecto de lo de las informaciones estas que han publicado en The Athletic sobre el asunto de Vinicius y la no renovación. Hay que distinguir entre que el entorno de Vinicius llame a su contacto de prensa, en este caso puede ser pues, Filtración interesada. Y otra cosa es que Vinicius con su representante vaya a Florentino Pérez o a José Ángel Sánchez y les diga eso. Son dos cosas diferentes. Una cosa es, no, tío, si sigue Xavi, no vamos. Si sigue Xavi, no vamos. Eso es una cosa. Y otra es, ¿qué tal, don Florentino? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? No, mire, que si sigue... Yo creo que lo primero se ha producido, evidentemente, pero yo creo que lo segundo no se ha producido. No veo a nadie con en fin, no se puede decir, ¿no? Pero con esas cosas tan grandes, ¿no? Como para presentarse delante del dueño del club, del presidente del club, y pedir la cabeza del entrenador a cambio de tu renovación. Es decir, puede que haya un pulso, pero el pulso es de aquella manera, ¿no? Y lo segundo, realmente no veo en Xabi Alonso, yo estoy bastante con Rodri, no veo en Xabi Alonso ningún síntoma de ceder ante los jugadores. Realmente, desde que ha empezado la temporada, ha hecho todo el rato lo mismo. Courtois y Mbappé, cuando pueden jugar, juegan. Sí. Todos los demás a rotar. Vinicius ha venido rotando cada 4 o 5 partidos. Vinicius en los primeros 5 partidos de Liga se perdió uno, que no fue titular. Llegó el debut de la Champions contra el Marsella y no lo jugó. Y en el Clásico, que cuando se produjo toda la movida esta, pasaron otros 5 partidos que le coincidió con la fecha FIFA y cuando volvieron, otra vez suplente. Es decir, él más o menos cada 4 o 5 partidos está rotando a todos los jugadores, incluido Vinicius, y le está dejando en el banquillo. Y le tocaba el otro día contra el Elche y contra el Elche, que fue al banquillo. Y ahora empieza otra ruta de 5 o 6 partidos y creo que dentro de eso, de 4, 5 o 6 partidos, si no cambia mucho su manera de ser, que no la cambió nunca, por ejemplo, en el Leverkusen, y sino que le pregunten a Wirtz los rebotes que se pillaba también, porque era un jugador que también rotaba permanentemente. Vinicius va a volver a quedarse fuera dentro de 4, 5, 6 partidos y volverá a jugar otros 4 o 5 seguidos y volverá otra vez a quedarse fuera porque queda dentro de la política de rotaciones de Xabi Alonso. Y ayer creo que la línea defensiva que monta, más que para contentar a nadie, es que tampoco tenía muchas más alternativas. ¿No? O sea, realmente la única alternativa que tenía era meter otra vez a Fran en lugar de a Mendy, que llevaba sin jugar desde abril, después de lesionarse en el Clásico. Pero la pareja de centrales, que es una pareja... Podía jugar con Tchouaméni de central, ¿no? Retroceder a Tchouaméni, meter a un centrocampista más, meter a Ceballos, por ejemplo. Lo que pasa es que Tchouaméni le ha dado tan buen rendimiento en esa posición de mediocentro y creo que le ha dado tanta estabilidad al equipo. Hay una diferencia tan grande entre el Real Madrid cuando juega Tchouaméni y cuando no juega, y se ha visto sobre todo en los últimos partidos en los que no ha estado, que creo que meterle ahí en la posición de central es un poco sacrificarle, ¿no? Todo ese trabajo que te da en el centro del campo, ¿no? Entonces yo creo que... Y perdona que te corte, porque eso que acabas de apuntar, Alexis, me parece súper interesante, más que nada porque para Xavi, y esto también es información, Tchouaméni está ahí, un poco por debajo de Mbappé y de Courtois, pero es el jugador, digamos, que le fortalece un poco el centrocampo. Lo comentaste tú antes, Alexis, y me voy a disfrazar de Alex Pareja ahora mismo, porque me interesa muchísimo Mucha gente que nos confunde, así que no te preocupes. Total, por eso, pero me interesa también lo que puedas opinar de esto, pero es que tiene un problema, creo, el Real Madrid con Bellingham. Y Xabi Alonso con Bellingham. Porque el otro día sin Bellingham el Madrid jugó muy bien. Sí. No, es que al final es ¿de qué murió Ancelotti? De tener que colocar
a todos los cromos en la cancha y hacer que el equipo funcionara, que es prácticamente una situación imposible, a no ser que todo el mundo tenga el día y todo el mundo vaya a trabajar de buenas, que también en el vestuario del Madrid esa es otra historia. Pero se vio, es que el gran problema, el Madrid tiene el problema de la manta corta. Es decir, si se tapa en defensa con un centro del campo con mucho cemento, como ayer en la primera parte, gana, pues eso, en la velocidad al espacio, etcétera, etcétera. Pero si quiere dominar a través de la pelota y ya mete otro elemento más, estilo Ceballos, estilo un poquito más lírico, no le da como para sostener todo el centro del campo. Y es un rompecabezas que que Xabi Alonso tiene que resolver como no lo supo hacer. Xavilotti, como no lo supo hacer el otro. Alex, rápido antes de cambiar de tema, hablemos un poquito de Kylian Mbappé, de esos 4 goles. Ya es el 6º jugador con más anotaciones en la historia de la Liga de Campeones, jovencísimo si lo comparamos con el resto, con Cristiano, con Messi, con Benzema, con Raúl González Blanco, con Lewandowski, son los 5 que están por delante suyo. El partido de ayer te demuestra que el Madrid necesita muy poco siempre y cuando tenga a un Mbappé como lo tiene ahora. Bueno, me ha recordado mucho a una frase que le escuché en su momento a Deschamps. Deschamps, justo después de perder la final de la Euro contra Portugal, Deschamps dice, es verdad que Francia tiene un montón de jugones. Bueno, por allí andaban Griezmann, que jugaba un poquito más retrasado, Rabiot, etcétera, etcétera. Tenía mucho tocón de balón, pero Deschamps dijo, no nos ha dado para ganar la Eurocopa. Sin embargo, en la Copa del Mundo, Francia cambió por completo su manera de jugar y prácticamente suprimió el juego de centro del campo y eran prácticamente todo balones largos para que Giroud los bajara y el que viniera por banda, o ya sea por la izquierda o por la derecha, pues que hiciera su parte, ¿no? Que es lo que como llegaron muchos de los goles, tanto de Griezmann como de Mbappé en aquella final, ¿no? Y yo creo que lo que te da Mbappé es precisamente eso, el hecho de que un equipo como el Real Madrid, al que le falta evidentemente creación de juego, porque no tiene ahora mismo un centrocampista de élite creador, como podría ser en su momento Modric, como podría ser Kroos. Lo más creador que tiene es Ceballos, pero Ceballos está lejos de ser un jugador de élite, es un jugador muy talentoso, pero no es un jugador con jerarquía. Ante esa ausencia, un jugador como Mbappé te viene muy bien. Te viene muy bien porque el Real Madrid sí que tiene buenos lanzadores de balón. Uno de ellos, por ejemplo, es Trent Alexander-Arnold. Todo lo que le falta defendiendo lo tiene hacia arriba, tiene una precisión en el pase extraordinaria, y con jugadores de ese estilo es muy fácil enviar balones largos a Benzema y que él haga el resto. Y desde luego en este comienzo de temporada Mbappé. Perdón, Mbappé. Estamos retro hoy, entre Ancelotti y Benzema. No, es muy sencillo jugar así si tienes a un Mbappé como está en este comienzo de temporada. Él solo ha marcado más goles que el resto del equipo en lo que llevamos de campaña y ya ha mejorado el mejor inicio en Champions de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo en su mejor temporada en Champions metió 8 goles en los primeros 5 partidos. Benzema, otra vez. Mbappé ya lleva 9. Mbappé ya lleva 9 y ha hecho 2 hat-tricks. Entonces, estamos hablando de un jugador que puede batir récords que nos parecían imposibles de superar esta temporada. Bueno, ya es que ves los números de Mbappé el año pasado, después de una temporada bastante irregular, y ya te haces una idea de a dónde puede llegar este hombre pues en un año bueno como el que está haciendo ahora. Lo que sí creo que ha quedado claro con Mbappé es que todas estas historias de que le ha perjudicado al Real Madrid, de que su fichaje no le ha venido bien, de que ha hecho que baje el rendimiento de otros jugadores, de que qué está pasando con Vinicius y con Bellingham desde la llegada de Mbappé. No sé, yo ayer no sé qué habría sido del Real Madrid sin Mbappé, pero muy probablemente habría perdido en Atenas. Seguramente. El Madrid, que tiene a un Kylian Mbappé superlativo, que tiene a un titán también en la otra área como Thibaut Courtois, que se perdió el juego en Atenas y que vive de eso, mientras Xabi Alonso sigue intentando resolver el rompecabezas que nunca pudo resolver en su última temporada Carlo Ancelotti. Vamos a hablar ahora del otro gran partido de
de la Champions con presencia de la Liga Española, como es el caso del Chelsea-Barça, ese 3-0 en Stamford Bridge, que deja al Barça con muchísimas dudas y con alguna certeza, como es el caso de que jugar los partidos clave con Ronald Araujo y Frenkie de Jong, pues igual no es una demasiado buena idea. Pero sobre todo yo me quiero centrar, amigos, porque del Barça ya hemos hablado 1000 veces, y yo quiero hablar del Chelsea, que me parece un equipo muy bien trabajado, que ha mejorado muchísimo respecto a su primera temporada con Maresca. En la primera temporada con Maresca a mí me parecía que era muy a lo Xavi Hernández, un equipo muy rígido, demasiado estructurado, con muy poca libertad, pero el partido que hizo ante el Barcelona en Stamford Bridge fue maravilloso, Rodri. ¿Qué es lo que más te gustó del Chelsea? Yo creo que la movilidad, o sea, la circulación de la pelota fue muy rápida, cosa que respecto al Chelsea la temporada pasada a mí me sorprendió gratamente. Yo al Chelsea este año le habré visto 3-4 partidos, no más, admito, pero creo que esa movilidad en partidos élite de Champions League es lo que para mí me da y el hecho también que comentas tú, ¿no, Alex? De haberse soltado mucho más el equipo, de que haya jugadores que ya pueden hacer ciertas cosas que la temporada pasada no podían hacer. Fíjate que el otro día a mí me comentaba alguien muy dentro del Chelsea, me comentaba que el objetivo que tenía Maresca, precisamente por esa diferencia respecto a la temporada pasada, era la de apuntalar defensivamente el año anterior al equipo para a partir de ahí empezar a ganar confianza en el resto de las líneas, ¿no? Y se ve muchísimo. Además hay incorporaciones como lo de Estebao, que le ha venido de perlas a Maresca, que es un jugador diferente, distinto, diferencial, que creo que es también importante empezar a ponderarlo, porque es un chico de 18 años, que es un insulto ver a un tío tan joven, ¿no? Al igual que Lamine en su día, ¿no? Verlos y mola muchísimo ver cómo disfrutan del fútbol de élite, ver cómo lo hacen bien, ver cómo van a ir creciendo y sobre todo ver cómo se van a ir convirtiendo en megacracks, ¿no? Pero volviendo un poco al colectivo, yo creo que la rapidez de pelota con la que circulaba el Chelsea a mí me maravilló muchísimo. Hubo además ciertos cambios de posición durante el partido que creo que a mí me confirman que Maresca es muy buen entrenador y ya no es un proyecto de DT, ¿no? Como decimos en América, o como dicen en América, perdón, pero el tema es ese, que me gustó muchísimo. Ahora, me pasa un poco como los primeros años de Arteta en el Arsenal. Hay que ver que el Chelsea aguante toda la temporada, que se me antoja un poco complicado esa continuidad a ese nivel, pero creo que de momento, vamos, como dice, ¿os acordáis de Manolete? Que en paz descanse, chapó y sombrerazo, o sea que... Bebe los vientos por él, Enzo Maresca. Esto es una broma muy para conexeos de la radio española, pero bueno, tema interno. El tema de la posición, Rodri, el Chelsea arranca atacando en un 3-4-3, mete a Malo Gusto como interior, con Reece James como el otro interior, Caicedo de pivote y Enzo Fernández de punta. A partir de los 20 minutos o así, ataca en una estructura de 3-2-5 y mete a Malo Gusto por fuera como extremo y Estebao como segundo media punta por detrás de Pedro Neto, que jugaba de falso 9. Lo que dices tú, muchísima movimentación, como dicen en Brasil, pero también con jugadores cumpliendo funciones a la perfección, como es el caso de Garnacho, que le pidieron que estuviera abierto y estuvo abierto. La ejecución de Cucurella, tanto en ataque como en defensa, es decir, tiene muchísimas virtudes. El torbellino que es Moisés Caicedo, que se equivoca en la jugada de la ocasión más clara del Barça, de Ferran Torres, pero que es un auténtico jugadorazo. ¿Con qué te quedas, Alexis, de todas estas cositas que estamos tirando ahí? Bueno, yo me acordé durante todo el partido, me acordé de la famosa frase de Guardiola el día de los atletas, el día que dijo que el Madrid era un equipo de atletas, porque yo realmente, viendo la superioridad física que había entre el Chelsea y el Barça, me pareció que ese Chelsea se parece mucho a aquel Real Madrid. Es un equipo repleto de jugadores de muchísimo nivel, pero con una potencia física brutal. El centro del campo del Chelsea, con Enzo, con Reece James y con Moisés Caicedo, es una pasada. Es una pasada. Lo que juega esa gente al fútbol, pero también lo que aguantan. Y luego, ¿cómo presionan? Es increíble. Bueno, no, tremendo. Por eso digo. Y luego, otra cosa de la que me estuve acordando durante todo el partido es de todos esos debates que se hicieron durante el verano,
que yo siempre digo que son chau chau puro, porque parece que no sabemos de qué hablar y nos ponemos a debatir de cualquier cosa, de los equipos que están en el Mundial de Clubes se van a pegar un castañazo a comienzo de temporada porque los van a asediar. El otro día estaba jugando el campeón del mundo de clubes, es decir, el que llegó más lejos contra un equipo que se supone que es el más grande que se quedó fuera, que es el Barcelona, y se vio una diferencia física brutal. Y acordaros las cosas que se decían, ¿no? Que no digo yo que no hubiera cierto criterio, pero realmente al final el fútbol tiene mucho que ver con el trabajo, tiene mucho que ver con la suerte y realmente casi se afirmaba, ¿no?, que todos los que estaban participando en ese Mundial de Clubes iban a tener un déficit competitivo importante en los primeros meses del campeonato. Pues mira, el Chelsea está segundo en la Premier League y esta semana recibe al Arsenal en casa para meterse de lleno en la pelea por la Premier. ¿Quién iba a decir que el Chelsea podía pelear por la Premier League, viendo las últimas temporadas? El Bayern perdió ayer su primer partido. El Bayern es líder de la Bundesliga y está teniendo un comienzo de temporada histórico en las 5 grandes ligas. El Real Madrid es líder de la Liga Española. El Paris Saint-Germain es líder de la Liga Francesa. El Borussia Dortmund, que llegó también a cuartos de final, está tercero en la Bundesliga. Tampoco se le podía pedir mucho más al Dortmund. Solamente hay que ver que en la pasada temporada se metió en Champions en la última jornada, con lo cual está más o menos a su nivel. Pero todos esos equipos, más el Inter, que también jugó el Mundial de Clubes, todos están en el top 8 de la Champions. Los únicos equipos que se han metido ahí, que no jugaron el Mundial de Clubes, son el Arsenal y el Sporting de Portugal. Míralo, ahí tienes la tabla. Claro, es decir, es todo lo contrario. Los que han jugado al Mundial de Clubes están de cine. Y sin embargo, por ejemplo, un equipo como el Barça, hoy hemos conocido la lesión de Fermín, se le cae a trozos el equipo y encima se le lesiona en cada momento el jugador que está mejor. Empezó la temporada con la lesión de Rafinha, luego vino la de Lamine Yamal, luego vino la de Pedri y ahora viene la de Fermín. Es decir, es como si el destino estuviera apuntando al tío que mejor está del equipo y lo va cercenando, ¿no? Con lo cual, al final, pues eso, que todos esos debates que se hacen, que son un poquito chau, que es que no valen para gran cosa. Es un muy buen punto, Alexis. El tiempo. Es un muy buen punto porque la lógica te indica a pensar lo contrario, lo que decías, ¿no? Es decir, esta gente va a llegar con muy poca gasolina en el tanque para la temporada. El ejemplo más claro es el Paris Saint-Germain, que tuvo literalmente una semana de vacaciones antes de volver a enfrentarse al Tottenham Hotspur en la final de la Supercopa Europea. Entonces es rarísimo, pero yo creo que tiene ahí mucho que ver la mano del entrenador a la hora de manejar las cargas de trabajo y no solamente eso, sino cómo entrenas, qué intensidad le metes a los entrenamientos y cómo juegas también. El estilo de juego del Barça, de ir a presionar e incluso aunque no estés bien físicamente, pues al final te puede acabar. Pues fíjate, los grandes equipos que se quedaron fuera del Mundial de Clubes, el Barça, mira cómo está el Barça. El Liverpool, mira cómo está el Liverpool. ¿Verdad? El Manchester United, mira cómo está el Manchester United. Y el único que se quedó fuera y que está haciendo un temporadón, pero porque ya lo venía haciendo de las temporadas, es el Arsenal. Correcto. Es el Arsenal. Pero... No, es así. Ahora que decías eso de que has nombrado el Arsenal, Rodri, me encanta eso que has dicho de la comparativa del Chelsea con el Arsenal de las primeras temporadas de Arteta. Pues sí que es cierto que Arteta, ya enseguida hablaremos del partido contra el Bayern, ha endurecido mucho su propuesta, se ha mouriñizado muchísimo, pero sí que es cierto que al Chelsea habrá que ver eso, si esta lírica y esta propuesta tan chula para el espectador, la misma propuesta que tiene el PSG, la misma propuesta que tiene el Bayern, a ver si es capaz de mantenerlo en los partidos ya de mata-mata. Hablemos del Barça ahora, muy rápidamente, antes de pasar al partido del Arsenal, precisamente, pero hablemos del Barça. Y hablemos de estos dos nombres que quedan señaladísimos, de Ronald Araujo y de Frenkie de Jong. El Barça tiene un problema en los partidos grandes porque es el tercer partido en el que Araujo sale ya retratado, la expulsión contra el Paris Saint-Germain, la mala defensa en los últimos minutos contra el Inter de Milán y esta semana contra el Chelsea esa expulsión que dejó al Barça ya sin ninguna opción de remontar el partido. ¿Es el que peor parado sale, Rodri, de la visita a Stamford Bridge? Fíjate, Alex, que yo no quiero hacer leña del árbol caído, pero es que a mí Araujo nunca me entró por el ojo. O sea, me parece un buen jugador, pero no me parece un jugador top élite, sobre todo para lo que el culé
se espera de un jugador como él, ¿no? Y más teniendo la erupción que tuvo en su día, ¿no? Cuando aquellos 2 partidos donde anuló completamente a Vinicius, se empezó a hinchar un globo que yo siempre pensaba, digo, me parece un jugador muy lento, de movimientos poco hábiles en este caso para lo que necesita y precisa el FC Barcelona. La salida de la pelota tampoco es tan buena como la que puedan tener Eric o Cubarsí. A mí me parece un jugador con el que hay que ir muy paso a paso, y es que no me acaba de cuadrar, sobre todo para un equipo como es el Barça y lo que busca el FC Barcelona. Entonces, a ver, lo del otro día no es más que una confirmación para mí. Luego igual de repente, pues oye, cambia y hace un año tremendo y una temporada espectacular y no falla tanto en los partidos grandes. Pero yo, para lo que lo estamos viendo ahora mismo, creo que hay otros jugadores que en el FC Barcelona estarían por delante de él. Y el año pasado me harté a decir que yo pondría a Eric siempre por delante de Ronald Araujo, sin decir obviamente Cubarsí, que me parece otra liga completamente diferente, y mucha gente se reía de mí, pero es que, insisto, vuelvo a decir lo mismo, creo que para el entorno FC Barcelona, para lo que necesita el Barça, para lo que busca Hansi Flick, creo que es un jugador muy difícil que pueda revertir una trayectoria que ya está empezando a dejar ciertas confirmaciones, y que sobre todo en partidos grandes, porque tú puedes aguantar con Araujo pues un partido, con todos los respetos, contra el Alavés el próximo fin de semana, contra el Getafe, contra mitad de tabla para abajo de España, pero cuando juegas en el límite de fútbol élite, creo que ahí se le ven muchísimo las costuras. Que también se le vio, fue a Frenkie de Jong, no solamente el error en el segundo gol y lo blandito que va ese balón dividido, sino en la jugada del primer gol, que viene de un saque de esquina. Si rebobináis, lo tengo aquí apuntadito y todo, estaba viendo el partido esta mañana de nuevo. Minuto 25-50, más o menos, el Barça intenta presionar la salida de balón del Chelsea, va Lewandowski con Robert Sánchez, va Ferran con uno de los centrales, va Lamine Yamal con Cucurella, va Fermín con uno de los centrocampistas, con Caicedo creo que es, y Frenkie de Jong deja pero un océano de distancia entre él y el centrocampista del Chelsea, que recibe y gira, y a partir de ahí el Chelsea empieza a atacar. Esa jugada acaba en un saque de esquina, y en ese saque de esquina nace el gol del Chelsea. Fijaos no solamente en la acción de Frenkie de Jong, es una pena que no tengamos los derechos para poder señalar ahí muñequitos y tal, y en la reacción de Lamine Yamal, que cuando ve que se gira, que ve que Frenkie de Jong no ha ido a presionar, hace así y dice, ¿pero esto qué es? Es un auténtico desastre. Hablando de Lamine, te dejo para ti, Alexis, el duelo de teenagers. Tuvo un ganador claro que es Estebao, pero ¿cómo viste a Lamine Yamal? Bueno, es que tenía delante al que para mí es el mejor lateral izquierdo del mundo. Entonces, sí, señor. Tenía una tarea bastante dura. Yo creo que en el partido del otro día es fácil apuntar a Araujo porque es muy llamativo, una tarjeta roja, además es relativamente cercana a esa otra que tanto daño hizo contra el París. Son 2 partidos como muy icónicos, como muy emblemáticos, en los que el Barça sufre derrotas muy abultadas, y es fácil apuntarle a él. Yo estoy de acuerdo con Rodri en que Araujo no debería ser un central titular del Barcelona. Lo que pasa que yo creo que Hansi Flick piensa más o menos igual que nosotros, pero tampoco tenía demasiadas alternativas, porque realmente a Hansi Flick se le ha destrozado todo el sistema defensivo con la salida de Íñigo Martínez. Sí, y cada día que pasa es una cosa más evidente. Pero digo que también, ahora te digo de lo de Lamine, a mí me gustaría apuntar a otros 2 jugadores que a mí se me están cayendo este año. Uno es Koundé y el otro es Cubarsí. Porque claro, Estebao lo que hace, se lo hace a quien se lo hace. Y se lo hace a Cubarsí. Y realmente ese duelo en ese partido se decantó totalmente a favor del jugador brasileño, y Cubarsí, que el año pasado era un central de muchísimas garantías, con una salida de balón espectacular, que cometía muy pocos errores. Yo este año le veo muy lejos de ese momento de forma, y el otro día contra el Chelsea creo que hizo un partido muy malo. Respecto del tema de Lamine Yamal, no sé si es por la lesión, no sé si es por la dolencia, pero a Lamine Yamal le estamos viendo alternar partidos muy buenos con otros partidos no tan buenos. Yo creo que lo que pasó el otro día en Stamford Bridge tiene más que ver con quién tenía delante que con sus problemas físicos, porque hemos visto a Cucurella parar prácticamente a todo el mundo que se le ha puesto por delante, y si no,
que se vaya la gente y vea, por ejemplo, la final del Mundial de Clubes, por ejemplo, Sí, sin sí, ir, sí. sin ir Hay mucho una más acción allá, ¿no? en esa final, Claro. hay una acción, Alexis, perdona que te corte, hay una acción del Paris Saint-Germain que llega a línea de fondo y que Cucurella está defendiendo a dos hombres con su posicionamiento, es un pase atrás, que es un gol cantadísimo, y Cucurella intercepta ese pase, es en la portería de la izquierda, que nos quedaban nuestras imágenes. Y ahí te das cuenta de lo bueno que es y lo inteligente que es, porque muchos Correcto. defensores solo utilizan el físico, y cuando el físico les empieza a fallar es donde se les cae el invento, estilo Ronald Araujo, por ejemplo. Pero luego hay otros defensores que son tremendos, aparte de ese físico y de esa mentalidad, es que son inteligentes. Y Marc Cucurella para mí es el mejor defensa del mundo sin balón. Olvídate ya de lateral izquierdo. Sin balón, yo creo que es el defensor más difícil de superar del planeta. Perdón que te Sí, y corto. tiene una. No, estoy totalmente de acuerdo. Y tiene una inteligencia táctica brutal. Y luego tiene también la pillería propia, pues, de donde ha salido Cucurella, ¿no? Porque el primer gol que marca el Chelsea es pura pillería. O sea, es que yo no sé cómo un equipo profesional de fútbol puede caer en una jugada así. Sí. Es un córner que saca Cucurella saca el balón hacia afuera, se mete en la línea, es verdad que el fuera de juego está al milímetro de sí o no, pero se queda ahí, le devuelven el balón, centra y ya entre Koundé y Ferran se encargan del resto, ¿no? Que por cierto, esa jugada es cómica. Es de Benny Hill. Si la veis a cámara lenta, Koundé remata, el balón golpea en Ferran, se va para afuera, Koundé vuelve otra vez a golpear, vuelve otra vez a Ferran, vuelve otra vez a Koundé, vuelve otra vez para... Y ya Ferran dice, mira, chico, venga, mételo ya. Acabemos con esta agonía ya, ¿no? La tercera ya, y ya casi se abre de piernas y le entra por debajo, ¿no? Pero que es una jugada muy cómica, pero la jugada parte de una acción de barrio, Sí. con la que Cucurella engaña a toda la defensa del Barcelona, y ahí caen todos. Cae Frenkie de Jong a la hora de provocar el córner, pero también caen todos los de la banda, incluido Lamine Yamal, que estaba ahí también y que ve pues cómo se la hacen en la cara, ¿no? Y prácticamente no se dieron cuenta, ¿no? Rodri, antes de cerrar el apartado ya del Chelsea-Barça, del triunfazo en Stamford Bridge o la debacle, depende de qué bufanda lleves en el cuello, dame tus 5 cents de este duelo, Lamine Yamal. Y es que, mira, Cucurella, estoy muy de acuerdo con vosotros que está excelso, o sea, lleva 2-3 años espectaculares, de hecho además me congratula porque tiene 27 años todavía, que da la sensación de que además ha hecho muy buena trayectoria por cómo ha tenido que dar un pasito hacia un lado en el momento clave, la llegada a la Premier, lo que había hecho antes con el Getafe, etcétera. Yo me alegro muchísimo. Con el Eibar de don José Luis Mendilibar, que fue el que lo sacó del pozo. Porque cuando el Barça no cuenta ya con él, que lo manda cedido al Eibar, jugaba de banda izquierda, pero en un 4-4-2 de centrocampista banda izquierda. Sí, y lo hacía genial. No, es un jugador que a mí me parece típico trabajador de verdad, que ahora está disfrutando de la élite del fútbol. Y sobre Lamine, yo estoy de acuerdo en que se lo come Cucurella a Lamine, pero es que yo sigo viendo a Lamine muy lejos de lo que la temporada pasada demostró. Ese es el problema que yo le veo seguramente por el tema de la lesión de pubis, etcétera, que igual no se ha recuperado bien, que le falta ritmo, que le falta confianza, pero es que me da la sensación de que con poco te hace mucho, porque tiene una calidad tremenda, pero me sigue dando la sensación de que está lejos del momento en el que, o del nivel al que le vimos la temporada pasada, porque no nos estamos inventando un nivel de Lamine que no, pues puede llegar a... No, es que lo vimos la temporada pasada, cómo se echaba el equipo a la espalda y cómo, sobre todo la eliminatoria contra el Inter de Milán, para mí era bueno, no voy a hacer la comparación con Leo Messi, pero sí algo que te podía recordar a Leo Messi, ¿no? Entonces yo creo que algo le pasa a Lamine Yamal, que yo creo que aparte del duelo con Cucurella, lo que está ocurriendo en este primer término de temporada es más culpa de Lamine que del resto de defensores, ¿no? Yo creo que el estado de forma de Lamine, la mejor forma de verlo o de predecirlo es mirando su Instagram. Cuanto más vacila y cuanto más abre la boca, peor, ¿no? Peor está. O sea, y cuando está calladito, y cuando no tal, es porque él sabe que en ese momento no necesita Instagram, sino que lo va a demostrar en el campo, ¿no? Y de momento está siendo así, porque las dos últimas veces que ha hablado, que ha sido el día del Clásico y antes del partido contra el Chelsea, pues han sido dos muy malos partidos. Sin embargo, ahí en el medio ha tenido buenos partidos, ha tenido buenas actuaciones. Así que creo que puede ser una buena manera de testar cómo se encuentra de cara a cada partido, mirar un poquito antes su Instagram, a ver qué tipo de publicación También os digo una cosa, que ahora, en este momento de la temporada,
hay que tener una cosa muy en mente, que es año de mundial y que los jugadores no van a forzar absolutamente nada más de lo que deben por intentar llegar antes a su punto óptimo de forma, porque al final no hay que engañarse. Y esto va seguramente muy en contra de lo que piensan muchos aficionados, que dicen, no, se deben a sus clubes. Es año de mundial y necesitan llegar bien al mundial porque los jugadores son así, muy egoístas, ¿no? Bueno, pues alguien en el campamento de Lamine Yamal que lo mantenga alejado de Instagram, que es muy buen apunte ese de Alexis, antes de los partidos importantes. Y me acuerdo también de aquella frase del propio Lamine Yamal el año pasado, ¿no? Que decía, bueno, oye, mientras gane, la gente que no me puede decir nada. Bueno, ahora no está ganando, chico, así que cuidado. Vamos a hablar del gran partido que tuvimos este miércoles en Londres, el Arsenal que recibía a un Bayern de Múnich que llegaba invicto. Información de servicio, solo hay un equipo invicto ahora mismo en Europa y es el Central Sport Sabadell. ¿Es verdad? La tercera categoría, en la tercera categoría, perdona, Alexis, que me estoy metiendo en tu No, sí, es así. Además, de hecho, espabila, Alexis, espabila, ¿eh? No, el otro día, de hecho, fijaros si me estaba aburriendo en el primer tiempo del Madrid-Elche, que se estaba jugando al mismo tiempo el partido del Sabadell, que ganó 1-0, y lo estábamos haciendo en la radio, en el Radio Estadio, y me acuerdo cuando me dieron paso a mí para analizar el primer tiempo del Madrid-Elche, me puse a hablar del Sabadell porque me había aburrido bastante y estuve mirando durante esa primera parte equipos del fútbol español que acabaran una temporada invictos, mirando todas las categorías profesionales. Y solamente hay dos. Y los dos son de primera división, el Athletic Club de Bilbao y el Real Madrid a principios de los años 20, de los años 30. En Segunda B, Primera Federación, Segunda Federación no lo ha hecho nadie. Y oye, pues a lo mejor el Sabadell pues tiene el honor de ser el primero en conseguirlo. Perdón por el off topic. No. Un abrazo a mis egos del Sabadell. Yo seguí al equipo, cubría al equipo para TV3, para la televisión de Cataluña, durante 2 temporadas. Les cubrí un ascenso en campo de Eibar a segunda división. Una cosa, el año, mira, era el mismo día que se jugaba la final de Champions entre el Barça y el Manchester United en Wembley, en el año 2011. Yo ese partido, esa final, la vi en el bar de Ipurúa después de haber trabajado para el ascenso del Sabadell. Y quiero mucho, hay mucha gente ahí. Estaba de la Nava, ¿no? El portero, ¿no? Todavía ya, ¿no? ¿Cómo? Estaba, ¿cómo se llamaba el portero? ¿Navas o de la Nava? O sea, me acuerdo. Sí, el David Navas. David Navas era el arquero del Sabadell. Oye, una persona maravillosa en el trato 1-1. Pero bueno, que nos estamos desviando del tema. El Arsenal recibía al Bayern de Múnich, que ya no es, o sea, que ya ha perdido el Sabadell en medio de un Bayern Arsenal. ¿Qué te parece? Hay que barrer para casa, socios, que hay que ser agradecido con la gente que te trató bien. Luis Carreras era su entrenador y era un tipo maravilloso. Pero bueno, ¿qué os llamó más la atención del partido? Rodri, esto que decías del Arsenal, las primeras temporadas de Arteta, el Arsenal ha cambiado como un calcetín, ahora es un equipo que se prioriza en defender, que a mí lo que más me gusta es que lo ves trabajar como una única entidad, es un equipo que respira como un único hombre, están todos bien colocaditos, saben perfectamente todo lo que hay que hacer, no hay egos, a diferencia de otros grandes equipos en Europa. ¿Qué te llamó más la atención de este 3-1? Me da la sensación y me da un poco de pena, fíjate, porque lo acabas de comentar y para mí es la clave. O sea, el Arsenal a día de hoy es un martillo. O sea, un martillo que funciona para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Es muy bloque, pero se ha premierizado demasiado y a mí... Mourinhizado. También, sí, llámalo X, ¿no? Pero me da la sensación de que es un equipo mucho más vertical que antes se priorizaba mucho más el toque. No sé si, obviamente, por la influencia de Mikel Arteta con Guardiola, viceversa me refiero, pero me da un poco de pena porque creo que proponía cosas muy interesantes antes y como que ha perdido un poco esa esencia inicial que tenía Mikel Arteta con el Arsenal, lo cual, ojo, no quiere decir que no me guste cómo juega, etcétera, porque creo que hay que ser justos, ¿no? Y es una especie de crecimiento dentro de esta evolución que está llevando Mikel y creo que es súper interesante, ¿no? Pero sí que es cierto que eso es un martillo. O sea, a día de hoy me parece no el mejor equipo del mundo, pero sí el que más en forma está y veremos a ver si consigue, porque creo que además han firmado muy bien esta temporada, creo que hay más fondo de armario. Berta tiene también un reto importante, el nuevo director deportivo que viene del Atlético de Madrid, ¿no? De no bajar el ritmo. De hecho, el otro día estaba
estaba viendo ciertos insiders, ¿no? De que igual el Arsenal compraba a Gallagher en el mercado de invierno. Digo, bueno, espero que no baje el nivel de lo que hay a día de hoy, porque Arteta tiene un muy buen trabajo a su espalda y creo que de momento a mí se me está poniendo, veo desde la distancia la cara de Arteta y se le está poniendo cara de conseguir algo importante esta temporada. No sé si en Champions, en Premier, pero me da la sensación de que el Arsenal tiene fondo de armario, tiene calidad, tiene gol, a pesar de las lesiones que está teniendo el otro día. Creo que se mantuvo impertérrito ante la adversidad y eso quiere decir que hay una grandeza importante. Para mí la clave del Arsenal, aparte de tener muy claro a lo que juegan y que todo el mundo esté implicado, es lo que acaba de decir Rodri, Alexis, es el fondo de armario, es darle continuidad a un proyecto durante muchos años, que el entrenador temporada tras temporada vaya fichando a jugadores cuyo perfil se adapta a lo que quiere, vaya también deshaciéndose de jugadores que no, por lo que sea, no acaban de comprarle su discurso, pero es que ahora el Arsenal tiene 2 jugadores por posición. Es que le faltaba Gabriel y juega Mosquera y juega un partidazo. En la banda izquierda, ayer opta por Lewis Kelly, pero sale Calafiori en la segunda parte y te da una asistencia de gol. No está Gyökeres, no pasa nada, tenemos el recurso de Mikel Merino de delantero como ya utilizamos el año pasado. Se te cae cualquiera de las bandas, se lesiona Trossard en el principio del partido, pues no pasa nada, entra Madueke y luego en la segunda parte entrará Martinelli y te acabará de completar la obra. Para mí esa es la clave, o sea, hay 3 claves, que es saber a lo que juegan y que todo el mundo esté implicado, fondo de armario y el uso como nadie de las jugadas a balón parado. Sí, es un equipo muy completo, ¿no? A mí me gusta imaginarme a Harry Kane desde que se fue de la Premier League sin haber visto ningún partido de Premier League, y de repente, claro, porque cuando él se va de la Premier League, el Arsenal es un equipo que empieza a crecer, pero todavía no está a ese nivel, ¿no? Y de repente ver del otro día a su eterno rival, ¿no? Él como jugador del Tottenham y decir, hostia, ¿y estos? ¿Cómo ha cambiado el cuento, no? Que decía aquella. ¿Qué ha pasado en mi país en los años que estoy fuera, ¿no? Porque la verdad, es un equipo de tan perfecto que es un poco aburrido, ¿no? Pasa un poco como con estos modelos o estos modelos que son tan perfectos que no tienen ni una cosa mal en el cuerpo, la cara perfecta, con las medidas, y los miras y no te parecen humanos, ¿no? Te parecen un poco como robots, ¿no? Y a mí cuando veo al Arsenal me pasa un poco lo mismo, ¿no? Sé más o menos lo que va a pasar, un equipo que va a defender muy bien, un equipo que va a estar muy juntito, un equipo que no va a gobernar el partido, pero un equipo que te va a matar en las acciones a balón parado y al que va a ser prácticamente imposible darle la vuelta al marcador porque, eso sí, tienen una fortaleza y a mí me parece que son de largo el mejor equipo del mundo defendiendo. Es un equipo al que es dificilísimo no hacerle goles, hacerle ocasiones de gol. Porque de las poquitas que le hacen, luego encima tiene un porterazo, que es David Raya, que se encarga de desbaratarlas prácticamente todas. Solamente hay que ver el gol que le metieron, cómo hay que meterle un gol a David Raya, hay que ver el gol que le hicieron el otro día en la Premier League, porque es prácticamente la única manera de hacerle un gol a este hombre, ¿no? Entonces, sí que me parece que es un equipo muy académico, muy bien estructurado, es un equipo que no tiene figuras y le pasa un poco en ese sentido, como le pasaba también a la selección española hace algunos meses o hace incluso un año, pero también era un equipo sin muchas figuras y eso también permitía que cuando faltaba alguien prácticamente no se notara, porque el que entra de recambio tiene un nivel muy parecido al que no está y a pesar de todas las bajas que tenía el otro día el Arsenal en el partido contra el Bayern, pues dio un rendimiento muy, muy normal como el que viene dando en toda la temporada y creo que fue muy superior al Bayern Múnich, le ganó con sus armas, le dio el balón al Bayern, el Bayern tuvo muchísima más posesión de balón, pero todas o prácticamente todas las ocasiones de gol fueron del Arsenal, que yo creo que hizo el partido que tenía que hacer y el resultado me parece totalmente justo. Creo que ahora mismo es un equipo casi invencible. Ha perdido un partido, lo ha perdido con el Liverpool, un partido increíble. Aquel día empezó la debacle del Liverpool, pero y además como les veo también a muy buen nivel físico y les veo con esa paridad en las diferentes posiciones, no me parece el típico equipo que se vaya a caer a medida que vaya avanzando la temporada. Así que yo creo que van a mantener este nivel. Ya el año pasado estuvieron muy cerquita a ganar la Premier, fueron semifinalistas de las Champions y yo creo que van a estar por ahí este año. Creo que la Premier la van a ganar y creo que en las Champions van a llegar como mínimo a donde llegaron el año pasado. Total, creo que estamos los 3 de acuerdo y tienes mucha razón en eso, Alexis, que no dependen de un único futbolista. No es como hace un par de temporadas que se lesiona Bukayo Saka, que
desgraciadamente es bastante frecuente y ya todo el mundo echándose las manos a la cabeza de uff, se nos va el Tour, que decía aquel, ¿no? Pues ya es imposible. Antes de hacer mira como Rodri entendió la referencia, antes de pasar ya a los partidos del fin de semana, de darle un vistacito con las estadísticas de Alexis, rapidito, el Bayern de Múnich, ¿qué os pareció? Es la primera derrota en esta temporada. A mí me encanta cómo juega el equipo de Kompany, es de agradecer, los meto en el mismo saco que el Chelsea o que el PSG de Luis Enrique, pero no sé si esta derrota, sí que es cierto que no tenían a Luis Díaz y eso te cambia completamente el panorama del partido, pero no sé si esta derrota, Rodri, desnuda un poco las carencias que tiene, que yo creo que son evidentes en los laterales, y que Manu Neuer no puede ser el Manu Neuer de hace 10, 15 años. Mira, es que justo te iba a decir eso, que para hacer algo grande en Europa, igual eso te puede valer para la Bundesliga, pero para hacer algo grande en Europa necesitas que la línea defensiva sea mejor. Y yo creo que ahí el Bayern flojea muchísimo respecto al resto de rivales, los que se va a enfrentar de tú a tú en Europa, ¿no? Porque me da la sensación de que además yo quiero ir con mucha calma con el Bayern, porque el año pasado Piqué al principio de temporada, dije, se va a comer absolutamente ¿Gerard Piqué o...? Sí, Gerard Piqué y Piqué a todos los niveles. Pero te digo, el año pasado dije, nada, es que el Bayern... Uy, perdón, me empieza a sonar aquí absolutamente todo. Bueno, decía que hace un año yo piqué con el Bayern y pensaba que se iba a comer a los grandes y luego al final fue un poco desastre el final de temporada. Por eso yo quiero ir con calma, con tranquilidad y más teniendo en cuenta que quiero que se ha reforzado bien arriba, pero que atrás todavía tiene unas carencias tremendas, ¿no? Y hay un chico, Lennart Karl, que tiene un futuro, si no se lesiona, Alexis, brutal. Anota el gol, una jugada además que estaba ensayada por Kompany, porque luego el Bayern en esa misma primera mitad tiene una acción muy parecida, con Harry Kane bajando, pero más allá del centro del campo, balón largo a la banda derecha para el recentro y la llegada de Karl, que entraba desde atrás. ¿Qué te parece este futbolista? Porque a mí me tiene, pero loquísimo este sí, chico. No es el único, ¿eh? A ver cuándo se recupere Musiala, Masolís, tiene mucha gente joven muy buena el Bayern Múnich. O sea, es un equipo que, lejos de lo que hacía en otros tiempos, que era coger un poquito a lo mejor de la Bundesliga y con eso extender su dominio en el campeonato, también está empezando a confiar en jugadores muy jóvenes, dándoles muchísimos minutos y son todos jugadores muy prometedores. Bueno, Lennart Karl ha surgido un poco de la nada, ¿no? Porque no le habíamos visto mucho. Me recuerda un poco a la aparición de Thomas Müller, que le digo yo, que cuando le sacó Van Gaal, tampoco le habíamos visto mucho y de repente se metió ahí en el equipo inicial del Bayern y mira, ya todos sabemos hasta dónde llegó. Tiene muy buena pinta. Lo que pasa con todos los chavales de esta edad. Acordaros de Sarr Emery, por ejemplo, ¿no? Cuando también debutó en el Paris Saint-Germain, las cosas que se hablaban de él, ¿no? Un chico con 17 años, va tal, y parece que él se ha quedado. De lateral, contra claro, los Spurs de Emery ayer. Claro, pero es que cuando despuntas tan joven no significa que vayas a ser luego un gran jugador. Hay la curva de rendimiento lamentablemente o afortunadamente de cara a tener sorpresas en el fútbol no es estable siempre y con este tipo de jugadores a veces se rompe muy pronto, pero evidentemente tiene muy buena pinta y el Bayern a mí me parece que es un muy buen equipo. Creo que la derrota del otro día en Londres es una derrota normal. El Arsenal ahora mismo le puede ganar a cualquier equipo del mundo. También es una derrota absolutamente intrascendente, o sea, pero es que da igual. Puede perder el Bayern otro partido y puede perder otro y se va a clasificar igualmente. Y creo que eso también hace que el resultado del otro día haya que ponerlo un poco también entre comillas, no solamente por la ausencia de Luis Díaz, porque el Arsenal también tenía ausencia importante, sino por la intrascendencia del partido. Sí. Tenía mucho más nombre que interés, digamos, real el encuentro, porque ahora mismo te puedes encontrar un montón, dentro de 2 semanas vamos a ver un Madrid City, pero es que son partidos que prácticamente no ven para nada. Que bravo, Alexis, bravo. Que lo diga alguien de número, menos mal, porque lo digo yo y la gente me tacha de que soy un amargado, de que no sé qué. Pero esto es lo mismo que la NBA. O sea, la fase de liga de la Champions es lo mismo que la NBA, que tienes partidos, sobre todo ahora en días como Thanksgiving, como hoy, o como en Navidad, que tienes partidos muy chulos de, los Lakers contra los Golden State Warriors, no sé qué, no sé cuántos, pero en juego no hay prácticamente nada.
Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. La eliminatoria sudamericana, que está llena de partidazos. ¡Hostia! Hoy voy a ver un Argentina-Brasil. Pues se clasifican 7,5 y aplicarás. Efectivamente. Tú imagínate un grupo europeo, ¿vale? Tú dices Francia, España, Inglaterra y San Marino. Y dices, joder, vaya grupo, ¿eh? Vamos a ver unos partidazos. Ahora te dicen 3 de 4, ¿no? Claro, ahora dicen, se clasifican 3. Pues dice, joder, pues voy a ver grandes partidos, pero la emoción, ¿dónde está? Si se van a meter todos, menos San Marino, ¿no? El formato es lo que le quita interés a los encuentros. Vas a ver partidos muy grandes, partidos muy bonitos, pero lo más importante del fútbol, que es la tensión, la emoción, la necesidad de los puntos, el drama de que te quede fuera, de tal. Eso no existe en esta primera ronda, y menos este año, que los grandes se la están tomando más en serio que el año pasado y que tienen ya colchón de puntos de sobra, ¿no? Para entrar, ¿no? Con lo cual, por eso yo le pongo también unas comillas a la derrota del Bayern, y me parece que no es una derrota especialmente dolorosa, más allá de que ha supuesto que pierdan el invicto de la temporada y poco más. Amén, hermano, porque además es eso, sobre todo los periodistas, pero también los aficionados, tenemos que empezar a descodificar esta nueva Champions en base al formato. No podemos hacer, o la gente no puede hacer análisis tremendistas de, bueno, el Barça pierde en Stamford Bridge, ¡qué desastre! No sé qué, como cuando perdías un partido en una fase de grupos, que ahí entonces sí que te iba media vida. Y otra el mejor ejemplo es el París. Que el año pasado entró de panzazo en tal, y mira cómo no hace top 8 y es campeón de Europa. Ya está. Sí, y lo que decías de la curva de rendimiento, hablando precisamente del Bayern de Múnich, mira, jugadores de explosión tardía como Luca Toni, que empezó hombre a meter goles como churros cuando ya se empezaba ya a acercarse a la treintena. Así que eso es lo bonito que tiene el fútbol, que es imprevisible. Y hablando de prever cosas que van a pasar, vamos a meternos ya en los partidos chulos del fin de semana, que Alexis viene cargadito ya está abriendo ahí su navegador, pero estoy viendo las gafas, se te ve reflejado ahí. Sí, tengo aquí mis apuntes de los partidos que vamos a ver. Venga, vamos a ver los partidos importantes, y sobre todo el primero es uno que ya hemos tocado tangencialmente en el show de hoy, Chelsea-Arsenal. El primero contra el segundo, ¿no? Primero contra el segundo de la Premier, a 6 puntos de diferencia. Si gana el Chelsea, se mete de lleno en la pelea por la Liga. Lo que pasa que últimamente al Chelsea se le da muy mal el Arsenal, y especialmente en Stamford Bridge, donde los locales no ganan desde hace 7 años. Fue un 3-2 en la segunda jornada de la temporada 18-19, y a partir de ahí el Arsenal, que tampoco se ha caracterizado nunca por ser un equipo especialmente habilidoso contra los grandes, sin embargo contra el Chelsea, pues en el Bridge ha sumado en las últimas 6 visitas 3 empates y 3 victorias. La última vez que estaban los dos primeros puestos de la clasificación y se enfrentaron en la Premier fue hace 20 años. Fue un Mourinho contra Wenger, y adivina cómo acabó el partido. Pues nos comimos un 0-0 importante. Fue un partido que se dio casi al final de la temporada, y los dos luego conservaron sus posiciones. El Chelsea terminó campeón y el Arsenal terminó segundo. Y para que os hagáis un poco una idea de cómo se contextualiza esta racha del Arsenal sin perder en campo del Chelsea, en la era Premier League solo hay 2 rachas peores del Chelsea ante un mismo rival. Son 10 partidos seguidos contra el gran Blackburn Rovers de los primeros años de la Premier. Hombre, mítico. Incluso con Alan Shearer. Campeón. Correcto, con Alan Shearer. Son 10 partidos seguidos los que estuvo el Blackburn sin perder en Stamford Bridge, y el propio Arsenal, el de los invencibles, incluso antes de que llegara Wenger, entre el año 97 y el año 2005, también enlazó 9 partidos seguidos sin perder en Stamford Bridge. Así que va a ser un partido muy bonito, ¿eh? Va a ser un partido muy bonito entre dos equipos que están en un gran momento de forma, y creo que con estilos de juego bastante similares. Shearer y Sheringham eran la pareja de delanteros de aquel Blackburn Rovers que acabó ganando la Liga. Me encantaban las celebraciones de Alan Shearer levantando el bracito así, corriendo. Lo más natural del mundo. Rodri, ¿a qué te huele este partido? 15 segunditos de pronóstico. Nada, yo creo que va a ser un partido en el que el Arsenal me da la sensación de que va a dar ese pasito hacia adelante en cuanto a continuidad, que seguramente le hayamos pedido otras temporadas, y que ya os digo, yo creo que para mí es un poco más favorito el Arsenal, porque con el desgaste además que hicieron los dos equipos, ojo, veo al Arsenal un poco más por encima que el Chelsea en ese aspecto. Bueno, pues ese es el pronóstico de don Rodri. Andiamo a Italia, a Fratellos. Vamos a hablar de ese Milan-Lazio que tenemos este fin de semana.
El otro día estoy viendo El Padrino 1, El Padrino 2, madre mía, qué peliculones. Tenías tiempo libre, ¿no? Por lo que veo. Ah, por cierto, mira, si os gustan, recomendación rápida. Estoy a punto de acabar, me quedan 2 episodios de una serie italiana que se llama Gomorra, que está basada en un libro de Roberto Saviano. Si os gusta el tema mafia y tal, tremenda serie. Está ubicada en Nápoles. En Nápoles, espectacular. Gomorra, tremenda. Perdón, Alexis. Nada, no te preocupes. No, yo no veo las películas, lamentablemente, no veo las películas así en un sofá con mis palomitas y tal. Lo que hago es, mientras estoy trabajando, películas que ya he visto muchas veces y que más o menos me sé de memoria, me las pongo ahí de fondo y así las voy recordando. Y como las he visto muchas veces, no tengo que estar mirando permanentemente la imagen para saber lo que está pasando. Y así también me entretengo un poquito. Y el otro día me dio por recuperar la saga del Padrino, la verdad que me lo pasé en grande. Había muchas cosas que se me habían olvidado y la verdad que son 2 peliculones tremendos. La tercera no la vi, no me dio para eso. La noche duró lo que duró, pero también. ¿Habéis visto alguna vez la edición esa en la que está todo colocado, las 3 películas del Padrino por orden cronológico? Bueno, yo las vi. Se llama Redux, me parece. Sí, yo las vi por el orden en el que salieron, el 1 y el 2. Pero no, ya, pero me refiero que hay una edición que son las 7 horas de la trilogía que es por estricto orden cronológico, es decir, que arranca con Vito Corleone siendo joven y rompe la estructura narrativa de las películas originales y te pone todas las secuencias por estricto orden cronológico. Ah, vale. Bueno, vamos con el Milan Lazio, que si no nos dio ¿qué está pasando, ¿no? Bueno, pues recordar que hace 6 añitos la Lazio acabó por fin con una racha horrorosa sin ganar en campo del Milan. Fueron 29 años sin conseguir la victoria. Ganó 1-2 aquel día con goles de Immobile y de Joaquín Correa. Y bueno, parece que después de romper esa racha, en los últimos partidos la Lazio ha hecho buenos partidos en San Siro, hasta el punto que el año pasado también ganó. En aquella ocasión fue con un gol de Pedrito en el 90+8, un gol agónico de penalti. Y ahora la Lazio se va a enfrentar a un equipo que está en un buen momento de forma, que viene de ganarle al Inter, aunque no le sirvió para ser líder por la victoria de la Roma, un equipo que perdió en la primera jornada contra la Cremonese y parecía que se iba a estrellar, pero desde aquella derrota no ha vuelto a perder. El Milan lleva 12 partidos seguidos, su mejor racha en 4 años, desde los buenos tiempos de Pioli, y va a recibir a un equipo que fuera de casa es un horror. La Lazio ha jugado 6 partidos fuera de casa esta temporada y se quedó a 0 contra el Como, contra el Sassuolo, contra el Atalanta, contra el Pisa y contra el Inter. El único partido fuera en el que ha marcado la Lazio fue contra el Genoa, donde hizo 3 goles y ahí se lo dejó todo. Si la Lazio no marca en San Siro este fin de semana, va a enlazar 4 partidos seguidos de Serie A sin marcar fuera de casa por primera vez en 12 años, desde que Vladimir Petkovic era el técnico, Miroslav Klose era el 9 titular. Vladimir Petkovic, pasó por el Atlético de Madrid, pero cuando era futbolista, muy rapidito. Sí, mira, la carita ni se acuerda Rodri, imagínate. No, de ese no me acuerdo. Me acuerdo de un Petkovic, pero que era parecido. Rambo Petkovic, que acabó haciendo carrera en Brasil, en el Flamengo, muchos años, que jugó en el Real Madrid. Rápido, que tenemos a la producción ya diciendo que nos callemos ya de películas y qué tal. Alexis, hay que hablar de Leo Messi. Sí, final de conferencia entre el New York City FC y el Inter Miami con factor cancha para los de Orlando. Es verdad que en los 13 duelos que ha habido entre ambos equipos, el Inter solamente ha ganado 2, pero una de esas 2 victorias fue hace nada, en el mes de septiembre. Ganó 0-4 con un par de goles de Messi. Y los 4 partidos anteriores a esa victoria del Inter Miami fueron empates. Es decir, el New York City FC, a pesar de que tiene un balance global muy positivo ante Inter de Miami, no le gana un partido desde el año 2023, desde el mes de marzo, antes de la llegada de Messi. Le ganaron con un autogol de Christopher McVeigh y va a jugar el New York City FC su tercera final de conferencia. Perdieron la del año 2022 y ganaron la del año 2021, ambas contra el mismo rival, contra Philadelphia Union. Y decir que en las 2 últimas finales de la conferencia el equipo que jugaba fuera de casa se llevó el gato al agua. Lo hizo Columbus Crew en 2023, ganándole 2-3 a Cincinnati, y lo hizo el New York Red Bulls el año pasado, ganándole a Orlando City 0-1. Así que vamos a ver si Inter rompe esa dinámica y Messi puede aspirar a ganar, dicen que 2 títulos.
dicen que 2 títulos, la conferencia y luego yo no sé cuántos títulos le van a sumar. Ya diría Mourinho. Sí, sí. Mira, yo estuve en esa final de conferencia, que perdieron en Filadelfia. Yo estuve comentando el partido ahí in situ con el bueno de Richard Méndez. Rory, ¿qué decías? No, if I speak, I'm in travel. Por seguir un poco lo que estás contando. Eso es. Y te digo una cosa, if we keep speaking, y si seguimos hablando, vamos a tener un problema, pero con la producción. Así que mejor que lo dejemos aquí, porque ya nos estamos alargando muchísimo. Muchísimas gracias, brothers, Alexis Martín Tamayo, Rodrigo Fáez. Muchísimas gracias a todos. Y si estáis viéndonos desde la Unión Americana, feliz Día de Acción de Gracias. Chao. Igualmente.